Bueno, buen día, bienvenidos a todos y todas las personas que se conectan hoy a la última sesión de la Maratón HD en asocio con las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Yo me llamo Sergio Rodríguez Gómez, soy miembro de la Red Colombiana de Humanidades Digitales y voy a moderar la sesión de hoy. Como hoy es la última sesión, pues quisiera agradecerle a la facultad por este espacio y por la logística impecable que tuvimos durante toda la semana para las transmisiones. Durante toda la semana tuvimos charlas muy diversas y muy interesantes alrededor de las humanidades digitales. Espero que las personas que se están conectando ahorita hayan podido ver algunas de las otras charlas. De todos modos, si no alcanzaron, pueden revisar el archivo de todas las presentaciones que están junto a todas las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades. Creo que podemos dejar el enlace también en las redes. Y pues ya que estoy haciendo estas cuñas, también los invito a visitar el blog de la Red Colombiana de Humanidades Digitales, a leer los contenidos que tenemos ahí y también a colaborar con esos contenidos. En el blog de la red publicamos reflexiones, tutoriales, entrevistas, incluso tenemos un glosario de términos digitales que estamos construyendo poco a poco. Entonces, ya para empezar con el tema, hoy vamos a tener las últimas dos charlas. La primera charla se llama Calcular para creer, de la cámara oscura a la caja negra algorítmica como índice de la realidad. La va a presentar Luis Fernando Medina. Y la segunda charla se llama La clasificación y los sistemas de vigilancia y control basados en modelos de inteligencia artificial, y la va a presentar Hugo Felipe Iderraga. Entonces, les recuerdo las reglas del juego. Cada uno de los presentadores va a tener 15 minutos para hacer su charla. Yo voy a estar pendiente del tiempo. Y una vez ya hayan terminado de presentar los dos, vamos a abrir un espacio para charlar y para las preguntas. Entonces, a las personas que están en la audiencia, que están conectadas por Zoom o por Facebook, las invito a que pongan sus preguntas en el chat o en los comentarios y nosotros vamos a estar pendientes para poder hacer esas preguntas. Entonces, le voy a dar la palabra a Luis Fernando para que él comparta la pantalla y nos haga su presentación. Bueno, gracias Sergio por la introducción y pues muchas gracias tanto a la Universidad de los Andes como a la Red Colombiana de Humanidades Digitales pues por hacer posibles estos espacios, ¿no? Bueno, sin más preámbulos porque si no me quitas tiempo del mío, pues entonces nos vamos de una. Voy a intentar hacer una síntesis porque esto es una idea mucho más larga que de hecho es un capítulo del libro que está en estos momentos pues en proceso. Y entonces quiero explicar un poco más del génesis, bueno, y presentarme. Yo soy Luis Fernando Medina, soy profesor asociado de la Facultad de Artes de la Universidad Nacional de Colombia y trabajo pues el tema de arte y nuevas tecnologías. Específicamente esto surge, yo diría que de dos ámbitos. Número uno, intentar ver mucho esa relación ahora que tanto se acude a ella, que es la relación entre arte, ciencia y tecnología, pero desde una perspectiva de la imagen. Y también pues hacernos la pregunta de la imagen, pero la imagen codificada digitalmente, ¿no? Mucho de la discusión hace parte, o digámoslo así, se basa en un libro escrito ya hace 30 años, que es este, aquí tengo la edición de Caja Negra, del famoso Willem Flusser, el teórico checo brasilero, el universo de las imágenes técnicas, ¿no? Y brevemente hago, antes de pasar como, o poniendo por lo menos esta primera diapositiva, un poco dentro de las muchas cosas que dice Flusser, lo que me llama la atención es cómo él hace un esfuerzo que me parece a mí ingente, que es de alguna manera sintetizar casi que toda la historia de la humanidad en unos pequeños pasos a partir de la imagen, ¿no? De cómo las primeras civilizaciones veían todo en tercera dimensión, se dieron cuenta que los objetos en tercera dimensión tenían superficies, hicieron abstracciones, empezaron a pintar en las cuevas, entonces pasamos a la segunda dimensión, luego pasamos a la dimensión número uno, que es otro proceso de abstracción que viene con la invención de la escritura,
que es tomar esas imágenes que ya teníamos en dos dimensiones para describir la realidad, pero ya no empezar a describir la realidad tanto con imágenes, sino con texto. Si ustedes ven este dilema como imagen-texto, muchas veces es un falso dilema, pues porque el texto vienen de unas abstracciones de imágenes, ¿no? Si nos vamos a los jeroglíficos y todo esto. Pero a lo que voy es que ya la realidad se describe no solamente con las imágenes como hacían las sociedades primitivas, sino también con una abstracción nueva que es la aparición del texto, pues hace, qué sé yo, 6.000 años. Y luego de esa dimensión número 1 pasamos a, según Flusser, a la dimensión número 0, que es como yo no estoy muy de acuerdo con eso, pero es un poco como lo inmaterial, ¿no? Que con eso él quiere decir lo digital, porque para mí lo digital no es inmaterial, que es una discusión muy común en las humanidades digitales sobre la falsa inmaterialidad de lo digital. Pero él con esto lo que quiere decir es que todos estos procesos digitales un poco no los podemos ver, los procesos de cálculo, ¿no? Entonces aquí con esta primera diapositiva lo que quiero poner es lo que está en la parte izquierda, que es el Antikythera, y es probablemente, o así lo clasifican algunos arqueólogos, de los primeros computadores que existieron pues, para hacer cálculos astronómicos. Y al lado derecho pues está el famoso disco de Nebra Sky de culturas germánicas, que aparece de pronto como una de las primeras visualizaciones de la bóveda celeste hecha por una tribu humana, ¿no? En esa época, por una comunidad más bien. Y de esto destaco como un poco, porque es una de las premisas que me interesa dentro de este cruce de arte y ciencia, como en este disco podemos ver que hay un propósito tanto de visualizar y representar la realidad, pero también hay un propósito artístico, ¿no? O sea, esto se puede ver de ambas maneras. Es una bóveda celeste, pero es una pieza de arte. Y esta discusión de arte, ciencia, digamos que aquí pues pega un salto milenario, pero siempre ha estado muy presente en estas figuras que transitaron en ambas direcciones, tanto la ciencia como el arte, o por lo menos la ilustración, ¿no? Aquí traigo pues dos señores, quisiera poner unos ejemplos que no fueran tan eurocéntricos, pero bueno, como Leonardo da Vinci, aquí con una ilustración anatómica, o pues como el muy celebrado el año pasado, Alexander von Humboldt, ¿no? En sus viajes, y los traigo a colación porque creo que ellos tuvieron siempre muy en cuenta esta idea del artista científico, ¿no? De quien se daba a indagaciones científicas, pero también era capaz de manifestarlas. ¿Y esto por qué lo pongo? No tanto o también por esa tensión arte-ciencia, pero también porque la mirada ayudaba a realizar una representación del mundo. Sin embargo, una representación mediada. Aquí yo iría un poco a algo, y aquí ya traigo instrumentos de pronto contemporáneos de la persona que voy a hablar, que es pues del famoso místico jesuita protoinvestigador Athanasius Kirch, tan rescatado últimamente después de siglos de olvido por las personas que hacen arqueología de medios, alemán, jesuita alemán, pero que vivió en Roma, cuando decía algo que hace 400 años en el siglo XVII, de pronto nosotros decimos ahora, y es que él decía que había dos realidades. Una que es pues como la realidad real, y otra que pertenece al mundo de los medios, en el cual es una realidad que pertenece solamente a los instrumentos con los cuales medimos esa realidad. Y fíjense que estoy hablando del siglo XVII, porque pues estoy hablando también de una época en donde surge este concepto, tanto el método científico como el positivismo, que nos enseña de alguna manera que para poder apreciar la realidad no es necesario ya solamente representarla visualmente como hacían los antiguos, como se hacían las cuevas de Altamira o como se hacían estas ilustraciones científicas que mostré, sino que la realidad había que medirla. Entonces ese racionalismo está vinculado con esta idea de que nosotros podemos entender el mundo exclusivamente a partir de medirlo. Por eso puse aquí como estos instrumentos pues también de la época, el telescopio, el microscopio, también pues inventos de ese siglo XVII, ¿no? Pero digamos, a mí lo que me interesa, pues que aquí estamos hablando es de cosas digitales, y eso es un poco lo que digo acá, lo que ya acabé de decir, y me voy un poco ya a lo digital, que creo que es lo que nos interesa y lo que nos convoca. Aquí pongo dos ejemplos que también son de los más solicitados y de los más mentados cuando uno está hablando ya
de imagen, pero fíjense que ya venimos con este concepto positivista de que el mundo para apreciarlo hay que hacer cálculos. Entonces, esto lo que nos hace es que se unan tanto las máquinas de cálculo como las máquinas de imagen. Y esto precisamente es lo que traen estas dos imágenes acá. El que se ve al lado izquierdo es el famosísimo telar de Jacquard, inventado en 1805, pues por un francés, Joseph Jacquard, no me acuerdo exactamente el nombre, pero sí el apellido, en donde se inventa la tarjeta perforada y poder hacer tejidos, imágenes de tejidos con programación. Y pues me parece el ejemplo de la derecha también es muy traído a colación siempre que se está hablando de esto, relación entre tecnologías de imagen y tecnologías de cálculo, que es el film perforado, una película completamente descontextualizada en donde no nos importan los fotogramas, sino los códigos binarios que están representados aquí en estos agujeros, tal cual como hacía Jacquard hace 200 años, simplemente para realizar cálculos, ¿no? Ya me parece que un poquito la epítome de todo esto que quiero traer a colación es la siguiente, o más bien como bueno, esta es la epítome, es lo que estoy mostrando ahí, pero la premisa es la siguiente. La premisa es que estamos en un mundo atravesado tanto por los medios digitales que ya las maneras de ver no son unas maneras de ver directamente, sino que están mediadas por el cálculo. E incluso las maneras de poder aprender esa realidad ya ni siquiera están basadas en nuestros ojos, sino también en unos procesos de cálculo. De eso se trata como el Big Data. Aquí, por eso decía que este era el epítome, pues porque esta imagen del agujero negro, por primera vez fotografiado, que aparece el año pasado, es de alguna manera una ficción, ¿no? O sea, ¿cómo hace uno para fotografiar un agujero negro? Es imposible. Todo esto es una representación basada en miles de gigas de datos. Es decir, lo que tenemos es de nuevo llegar mucho más allá con esta idea positivista de que tenemos que medir el universo y a partir de esas mediciones construir la imagen. La imagen ya no está mediada por lo que vemos, sino por los cálculos, por los números, de pronto por lo que siempre hemos dicho como de esta imagen computada, ¿no? Pero ¿cuál es el problema que nos trae esto? Que yo no sé por qué tengo un poco la idea o la impresión de que Hugo de pronto puede pasar por cosas que algo pueden establecer un diálogo sobre esto, ¿no? Cuando nosotros tenemos ahora lo que se llama, estamos en una cultura tecnodeterminista, donde se tiene una confianza absoluta en esta idea de que entre más datos tengamos, entre más mediciones tengamos, una visión o una aprehensión de la realidad más precisa vamos a tener, lo cual es peligrosísimo, ¿no? Porque pues ya está demostrado que digámoslo así, las operaciones sobre los datos también son susceptibles de errores, son susceptibles de sesgos. Aquí está uno de los ejemplos más clásicos que es el algoritmo de entrenamiento del formato digital JPG, pues que fue desarrollado en los años 70, para el cual se utilizó esta modelo de la revista Playboy, la sueca Lena Forsen, pero todos los algoritmos del JPG se calibraron con respecto a una mujer caucásica. Lo que eso provocó fue que en los años 70 y en los años 80, cuando el formato se asentó, el formato fuera muy malo para representar personas que estuvieran por fuera de esa imagen normalizada de la persona caucásica. Eso nos lleva a otro punto de vista o a otra cosa que también puede ser, digámoslo así, que llama mucho la atención, y es cómo podemos confiar exclusivamente en el desarrollo de los datos si estos datos de alguna forma con algoritmos de inteligencia artificial, y por eso me refería de pronto a Hugo, que creo que algo de inteligencia artificial tratará. Este es el enlace que ustedes lo pueden buscar. Yo no sé si ahorita que termine lo comparto en el chat, que es como "This person doesn't exist", como esta persona no existe, que nos muestra una cantidad de fotografías que uno las ve y tienen gran veracidad, pero pues son generadas completamente por algoritmos de inteligencia artificial. Y así pues ustedes sabrán que hay muchas y muchos otros ejemplos, como los famosos deepfakes, como los famosos, que ya se están estableciendo también algoritmos para detectar si algo es falso o no. Pero aquí no me interesa tanto si es real o no, me interesa es ver que estamos depositando una confianza muy grande en pensar en que entre más datos tengamos, podemos de alguna manera acercarnos de forma más precisa a la realidad. Y a mí lo que me parece, y eso es lo que establece, no mostré
cuestiones de tiempo y de diapositivas, la metáfora que yo quiero lograr acá, ustedes pueden ir leyendo un poco ahí mientras yo voy hablando, no voy a leer lo que está ahí, porque creo que ya me queda como 3 minutos o algo así. No sé, Sergio, haceme una seña con los dedos o algo para yo saber. Bueno, listo, calculé bien. Eh, Calculé bien, ¿no? Estamos hablando de cálculo, o sea, no crean en mi cálculo. Entonces, la premisa que yo traigo un poco, la metáfora más bien quisiera decir, con esto de la cámara oscura, es que, fíjense, en este siglo XVI, cuando hay este cruce entre arte y ciencia, aparece la cámara oscura, que de pronto ustedes lo conocen muy bien como precursora tanto de la cámara fotográfica como la cámara de cine, pero aparece como una invención científica o que está por lo menos en ese cruce entre la ciencia, pero que también se utilizaba pues en veladas de entretenimiento, ¿no? Y la cámara oscura, pues por simple definición, lo que nos está diciendo es algo que nosotros no podemos ver lo que está pasando ahí adentro. Y todos los instrumentos de visión de la realidad, telescopios, bueno, después la primer dispositivo de imagen técnica, que es la cámara fotográfica, está basada en la cámara oscura. Ya no estamos confiando tanto en esos dispositivos, pero estamos confiando en algo que es de alguna manera como el paralelo de la cámara oscura actualmente, que es la caja negra. O sea, de la cámara oscura pasamos a la caja negra. La caja negra es un concepto cibernético en el cual simplemente nosotros tenemos una caja negra, este creo que es un buen ejemplo, en donde tenemos entradas y tenemos salidas, pero no sabemos qué hay dentro de esa caja. Eso es lo que nos lleva, pues, todos los peligros que tenemos con estos algoritmos de Big Data que nos están diciendo ahora, por ejemplo, en época de pandemia, estamos dependiendo mucho de números, de contrastes de números, de que cuántas UCI, de que cuántas, todo se ha vuelto a aprender la realidad a partir de el procesamiento de muchos números. Pero ¿con qué algoritmos? ¿Con qué algoritmos estamos procesando eso? Esos algoritmos muchas veces están encapsulados en esta caja negra que ha reemplazado a la cámara oscura como manera de ver la realidad. Y si nosotros no conocemos cómo funcionan esos algoritmos, pues no podemos estar seguros que esa visión de la realidad que se nos entrega, a pesar de todo el discurso tecno-optimista del Big Data, pues no podemos confiar enteramente esto. Entonces, esto es un llamado más bien a tener una visión crítica y a saber que el Big Data y estos cálculos nos pueden ayudar, pero tampoco son la panacea para hacernos una imagen más precisa del mundo que nos rodea. Y yo creo que con eso estaría terminando y justo a tiempo. Entonces, pues, muchas gracias por la atención. Listo, Luis Fernando. Muchísimas gracias. Sí, 10 segundos de sobra, pero bueno, ahí para la próxima maratón se abonan. Eh, entonces ahora le voy a dar paso a Hugo para que haga su presentación. Igual, las mismas reglas, Hugo, entonces 15 minutos. Listo, muy buenas tardes a todos y a todas. Muchas gracias por la invitación, muchas gracias a la red. Mi presentación, como ya lo introdujeron, pues tiene que ver con una investigación que estoy haciendo en este momento en la maestría en Humanidades Digitales. Y a diferencia de otras investigaciones que han presentado aquí durante esta semana, pues esta está en construcción y tal vez deja muchas más preguntas que las respuestas que puede llegar a proponer. Sin embargo, pues creo que son interesantes respecto a la discusión que puede llegar a generar. En el primer capítulo, y esto para contextualizar rápidamente, yo hice como un recuento, una articulación de diferentes momentos históricos en los que empezamos a hablar de seres artificiales, ya sea seres artificiales imaginados o en los intentos que se han hecho para crearlos. Y uno, digamos, limitando esta discusión a los orígenes de la cultura occidental, uno podría entonces encontrar en los mitos griegos diferentes referencias a esto, y por eso traigo acá esa famosa imagen de Talos, de Jasón y los Argonautas, de una película de 1963, y Jasón se enfrenta a Talos, que está cuidando la isla de Creta, y Talos pues fue creado por el dios Hefesto para tareas principalmente de vigilancia y de control. Estas criaturas artificiales han sido pensadas e imaginadas para
realizar determinadas tareas y lo que encontramos es que muchas de ellas han estado relacionadas sobre todo con esas tareas de vigilancia y de control. Entonces lo que hice en el primer capítulo fue hacer como una articulación de estas diferentes apariciones y llegar como a las redes neuronales artificiales actuales y cómo esta herencia que hoy en día encarnan en estos sistemas, pues nos recuerda precisamente este tipo de tareas. Entonces, en el segundo capítulo, que es en lo que me quiero centrar durante esta breve exposición, yo he intentado pensar cómo estas tareas de vigilancia y de control, en el caso ya específicamente de la inteligencia artificial y específicamente dentro del aprendizaje automático, tienen que ver con la clasificación. ¿Mm? Y cómo la clasificación tiene que pensarse como una construcción social. Y al mismo tiempo que se piensa como una construcción social, tiene que entonces analizarse como una praxis política. Y esto va en contravía de muchas visiones, sobre todo desde un tipo de filosofía, en el que nos hacen pensar que la clasificación es como una tarea que uno descubre y no que uno construye. ¿Mm? Y si tenemos en cuenta que la clasificación es una construcción y no un descubrimiento, entonces podemos pensar críticamente estas tareas de vigilancia y control a partir de la clasificación realizadas por la inteligencia artificial en los tiempos actuales. Entonces, ¿qué tipo de negociaciones son las que median la construcción de estas categorías, de estas clasificaciones? ¿Qué infraestructuras técnicas las permiten? Y además de eso, ¿quiénes son los que deciden qué categorías existen y qué tipo de objetos tienen que ser categorizados de esa manera? Es decir, ¿qué se deja por fuera y qué se incluye dentro de esa categorización? Y eso hace parte precisamente de una praxis que yo he querido analizar críticamente. Y en el caso específicamente de las redes neuronales artificiales, uno se pone a pensar cómo desde 1958, con la aparición primera del perceptrón por parte de Frank Rosenblatt, uno necesariamente tiene que pasar por cómo estas redes neuronales artificiales están hechas es para clasificar datos. Es decir, la esencia de estas redes es clasificar. ¿Mm? Y por eso entonces se habla específicamente como de estas funciones de activación que le permiten entonces a la máquina poner un 1 o un 0, falso o verdadero, es decir, saber si pertenece a una categoría o a otra. Entonces, este recorrido que yo he venido haciendo lo encuentro materializado en una de las tecnologías que hoy es hegemónica dentro de la inteligencia artificial, porque el aprendizaje automático es solamente una de las formas de acercarse a este campo, pero es el que por lo menos ha tenido mayores avances. Entonces, ¿cómo uno puede pensar la clasificación a partir de sobre todo lo que en las ciencias de la computación se llama la visión por computador? Y yo lo que he querido entonces es pensar a partir de lo que yo no necesariamente llamo, pero he retomado ese concepto de la visión algorítmica, de cómo uno puede pensar los problemas del aprendizaje automático, relacionarlos desde, o más bien pensarlos desde problemas estéticos, epistemológicos y políticos, y al mismo tiempo entonces analizarlos también a partir de las contribuciones que se han hecho desde los años 80, sobre todo en lo que se ha llamado los estudios visuales. Y esto permite entonces ver la visión algorítmica desde un sitio interesante, en tanto que no es un sitio técnico, que es el sitio al que estamos acostumbrados a ver estos problemas, pero también nos permite problematizarlo desde otros lugares que nos brindan una perspectiva muy diferente a lo que técnicamente o a lo que comercialmente hemos escuchado muchas veces. Y entonces dentro de la tradición de la clasificación encontramos en la filosofía una tradición objetivista, que es un concepto que yo traigo de Georges Lakoff, que analiza esto como si
la mente fuera un reflejo del mundo, es decir, como si la mente simplemente estuviera allí. Yo traigo el concepto de la modestia, que es un concepto que proviene de un texto de Donna Haraway, en donde simplemente el hombre, y hablo de hombre y no de mujer, porque es el hombre el que ha sido encargado como una persona modesta de acceder a la realidad como si esta realidad estuviera allí dada y simplemente fuéramos allí a descubrirla. A partir de esta idea, entonces se ha propuesto una forma de clasificación en donde los objetos son clasificados a partir de lo que puede llegar a percibirse, sobre todo visualmente de ello. Y esta tradición pues ha impregnado mucho las ciencias cognitivas y dentro de ello las infraestructuras o muchas infraestructuras que hoy se despliegan basadas en algoritmos de inteligencia artificial. Entonces, pensando la visión algorítmica desde este tipo de clasificación objetivista, uno puede entonces reflexionar sobre cuál es la capacidad que tiene en realidad la visión algorítmica para identificar y clasificar supuestamente y objetivamente o personas o cosas o acciones a partir de los datos visuales que obtenemos de ello. Entonces la pregunta es, ¿la visión algorítmica es algo neutral? ¿La visión algorítmica es una forma objetiva de ver el mundo? Y esta imagen la traigo sobre todo porque uno puede hacerle ver a la visión algorítmica muchas cosas y puede hacerle clasificar el mundo de muchas maneras. Entonces, esto me lleva a pensar en qué tipo de intereses atraviesan la clasificación que hoy lleva a cabo este tipo de visión mediada por algoritmos de aprendizaje automático. Y es evidente que está atravesado por intereses corporativos, militares, desde sus inicios, ya que uno sabe que la cibernética y la inteligencia artificial pues tiene un origen militar. Y además de eso, como los sets de datos, de lo que va a hablar ahorita más adelante rápidamente, está relacionado entonces con unos asuntos políticos, o sea, qué tipo de tareas implementa, con unas preguntas estéticas también, cuál es el mundo que percibe, cuál es la realidad que nos presenta o cuál es la realidad que está negando al mismo tiempo, y al mismo tiempo epistemológicos, es decir, cómo la máquina está aprendiendo a ver. Y eso nos lleva entonces a pensar en otros temas que para mí siguen siendo muy interesantes. Esta es una imagen de un manifiesto muy reciente de unos autores que tal vez al final tenga la oportunidad de referenciarlos, y nos hablan entonces de cuáles son esas diferentes fases de las que se compone el funcionamiento de los algoritmos de aprendizaje automático y cómo entonces uno tiene que pensar en el momento en el que funcionan, en el momento específicamente que se relaciona con este proyecto, en el momento en el que clasifican e identifican, pues lo que están haciendo entonces es reproduciendo una forma de ver el mundo, reproduciendo unos intereses, y muchos de esos intereses han estado ligados y se despliegan hoy en día en sistemas de vigilancia y de control social. Eso no significa que sean los únicos sistemas donde esto aparezca, pero yo he querido resaltarlos porque sí son muy numerosos y creo que también es importante cuando miramos críticamente estos problemas, como un punto de vista crítico, pues se apartan de todas estas promociones comerciales en las que nos proponen la idea de un mundo mediado por la inteligencia artificial en el que todo va a ser mucho mejor, y creo que en muchos casos vemos lo contrario. Entonces, si el aprendizaje automático funciona a partir de la identificación estadística de patrones, que es precisamente la idea central que está detrás de las redes neuronales artificiales. Entonces, por eso muchas personas lo han definido como estadística en asteroides. Y si uno se pone a pensar entonces, ¿de dónde proviene la estadística? ¿Cuándo nace la estadística? ¿Y con qué ha estado relacionada la estadística? Pues uno necesariamente tiene que pasar, por ejemplo, por Foucault y decir, la estadística nace en un momento en el que está en plena emergencia el Estado-Nación,
en el que el gobernante tiene que saber de qué se compone su Estado-nación y la herramienta es la estadística. Pero ¿cómo uno la implementa? Uno la implementa entonces a través de la policía. Es decir, no existe estadística sin policía y la policía fue la que permitió la aparición de la estadística. Eso no significa que la estadística no sea utilizada para otras cosas, pero sí me parece importante hacer esa referencia histórica. Y esta entonces herencia, que yo llamo una herencia fuertemente policial, se vincula a esta clasificación objetivista en la que los datos visuales se convierten casi que en una una interfaz transparente para acceder a aquella intimidad que ha sido históricamente inaccesible para el ser humano. Es decir, qué es lo que piensa el ser humano, qué es el ser humano y qué tipo de clasificación podemos hacer de eso. Y esto ha llevado entonces a un renacimiento dentro de la inteligencia artificial y específicamente dentro del aprendizaje automático, de la fisionómica, de la frenología, como podemos ver, por ejemplo, en uno de los ejemplos que presento acá, que es un estudio de Kosinski y de Wang. Kosinski es el famoso participante en Cambridge Analytica, en donde dice que las características faciales nos pueden permitir decidir si una persona es heterosexual o no, en lo que ellos han llamado el gaydar, como un radar para saber si una persona pertenece a una categoría sexual o no. Entonces, esto me permite preguntarme varias cosas. Yo sé que estoy ya pronto a terminar el tiempo, pero voy a recoger algunas de las que estoy proponiendo acá, y es cómo se le ha enseñado a la máquina a identificar y clasificar. ¿Qué relación tienen estos procesos de identificación y clasificación con los sistemas de vigilancia y de control? ¿Y a quién beneficia y a quién perjudica la visión algorítmica? Y entonces uno se tiene que poner a pensar cómo la máquina ha sido enseñada a ver. Y necesariamente entonces uno tiene que pensar en esa gran base de datos que es ImageNet y cómo en este ejercicio que hace Trevor Paglen de Image Roulette se evidencian, así como estaba diciendo Luis Fernando ahorita, los prejuicios que hay detrás de este tipo de imágenes. Pero al mismo tiempo, cómo se vincula esta clasificación de imágenes con esos nuevos trabajos que se ha llamado como Ghost Work, que es el etiquetado de datos y específicamente el etiquetado de etiquetas, el etiquetado de imágenes, perdón, y cómo el etiquetado de imágenes nos lleva a la pregunta acerca de qué relación hay entre imagen y palabra. Y eso dentro de lo que en la semiótica se ha considerado como el anclaje. Si uno considera que la imagen es polisémica, que es decir, puede llegar a ser interpretada de muchas maneras, entonces la etiqueta lo que hace es anclar un sentido en específico y ese anclaje lo que hace es determinar qué tipo de realidad es la que está percibiendo la máquina. Pero al mismo tiempo, y eso se vincula también con lo que estaba diciendo Luis Fernando, entonces tenía mucha razón en que yo iba a hablar en algunas ocasiones de esto a lo que te estaba refiriendo, y es cómo dentro de las redes neuronales, sobre todo dentro del deep learning, se constituye lo que ella había dicho como una caja negra. Y por eso entonces empiezan a aparecer explicaciones de la inteligencia artificial es magia, es alquimia, como muchos de los más destacados investigadores de este campo lo han dicho, y cómo eso, pensar la inteligencia artificial como alquimia, como magia, pues oscurece mucho más el problema y oscurece mucho más las preguntas que uno le puede hacer, sobre todo la responsabilidad política que hay detrás del funcionamiento de esto. Y con esto acabo. Pues mi tercer capítulo va a lo que se conoce como adversarial examples, unas imágenes específicamente diseñadas para engañar a la máquina. Esta es una imagen, un adversarial patch desarrollado por Google Brain para hacer creer que allí hay, cuando cada vez que se le pone esta imagen a una máquina de reconocimiento de objetos, piensa que ahí hay una tostadora. Entonces, en un ejercicio que hice acompañando este trabajo de investigación, pues yo pongo a una máquina a reconocer a través de un modelo de inteligencia artificial que se llama CocoSD, qué es lo que ve en las imágenes de la izquierda que son adversarial examples, y él lo reconoce como personas. Y a la derecha pongo la imagen de la persona que hace parte del set de datos con el que fue entrenado ese modelo, y allí no solo se muestran las divergencias entre una percepción maquínica y una percepción humana, sino también las formas en las que los adversarial examples permiten
pensar diferentes métodos o estrategias para que la máquina no pueda llegar a clasificar. Y esto pues tiene muchas consecuencias, entre ellas algunas prácticas estéticas o políticas que han empezado a emerger en los últimos años. Y creo que me pasé un poquito, pero hasta aquí iba la presentación. Listo, Hugo, muchísimas gracias. Bueno, creo que no tenemos preguntas en el chat ni en Facebook, pero yo sí tengo algunas preguntas que les quiero hacer mientras se animan las personas que están conectadas. Entonces, tengo una pregunta para Luis y una para Hugo, y tengo otras, pero primero, empecemos con estas primero. A ver, en la presentación, Luis Fernando, estabas hablando de varios ejemplos, digamos, que han sido estudiados por la arqueología de los medios, por ejemplo, el caso de Kircher y eh, otros de los ejemplos que tenías ahí, no sé, Humboldt. Y decías que esos ejemplos eran muy occidentales. ¿Qué ejemplos o de qué forma podríamos pensar, digamos, estas construcciones sociotécnicas que estabas mostrando en tu presentación desde Latinoamérica? Como, ¿existen ejemplos o existe solamente como una cosa marginal, subordinada, estas ideas que se aplican a esas como desde la arqueología de los medios, esos estudios se pueden aplicar de la misma manera a Latinoamérica? Y una pregunta para Hugo, ya la pueden responder, es, mm, listo, ¿cuál es el papel de los humanistas en este tipo de crítica algorítmica? De hecho, Luis Fernando también podría responder esa pregunta. Y, por ejemplo, las personas que estudian humanidades tienen que aprender los fundamentos técnicos, por ejemplo, de la inteligencia artificial, o hasta dónde hay como una limitación para poder hacer ese tipo de críticas. Pues entro yo entonces y después pasamos a la segunda. Pues eso que estás, es la pregunta siempre como del millón, ¿no? Pues porque si uno habla de arqueología de medios, se está hablando de una disciplina muy eurocéntrica que generalmente ha tenido una visión muy de los ejemplos que ellos dan. Eso no implica, pues obviamente hay unos medios propios y unos medios que se salen de esa visión occidental, tanto en el pasado como ahora. Y por eso pues hay muchas personas que están interesadas en, qué sé yo, en arqueología de medios ancestrales, o si nos vamos ahora más adelante en prácticas que mezclan esto entre la estética, la política, como el tecnochamanismo, bueno, etcétera, etcétera. O sea, simplemente con eso lo que quiero decir es que hay otro panorama. El realce de pronto en la parte europea no es tanto porque sea la única tradición, sino porque es la que está más fuertemente enlazada, porque de hecho todos los términos que voy a decir de ahora en adelante son europeos, ¿cierto? O sea, como en esa tradición positivista, en esa tradición racionalista, en esa tradición, por utilizar un término que también ponía ahí Hugo, que es completamente complementario y pertinente, objetivista, ¿cierto? En pensar que el mundo es como un libro escindido de los humanos y que nosotros nos acercamos a ese libro como externo, o sea, sujeto y objeto para poder estudiarlo, ¿no? Entonces a mí me parece que la consecuencia de que todo el cálculo numérico sea el que nos esté ayudando ahora a ver el mundo, pues es una consecuencia de esa tradición occidental. Hay otras tradiciones, por supuesto, que ese acercamiento al mundo es más holístico y no es tan separado sujeto objeto. Esto ya me volví muy laturiano aquí, pues, pero bueno, entonces como que también estamos nosotros metidos ahí, pero para irnos como a la contrarrecíproca, siempre en estos casos se trae a referencia, por ejemplo, el quipú u otras maneras más andinas, por ejemplo, donde también ellos estaban haciendo cálculos y había una escritura en ese cálculo, en eso, supongo que conocen el quipú, en donde de alguna manera es también recuperar esa tradición un poco del trabajo manual y del trabajo de coser, pero con hacer los nuditos en los hilitos, muy diferente a pues toda esta tradición también numérica y del trabajo tejido que siempre hubo en Europa, ¿no? Entonces hay cosas similares, se cruzan, pero yo diría que lo principal es eso. Se hace énfasis en lo europeo no porque sea lo único, sino porque el punto racionalista, hiperracionalista en el que estamos ahora es una consecuencia pues de esa manera de ver el mundo. Gracias. Hugo.
Bueno, sobre la pregunta que me haces, yo provengo de un campo que no es técnico. Yo me gradué de filosofía de la Universidad Nacional. Entonces me he acercado a este tema sobre todo a través de ese lugar. Pero yo sí creo que es importante que podamos entender lo más aproximadamente posible cómo funcionan estos sistemas. Sin embargo, uno no tiene que ser programador para hacerlo, ni ingeniero o ingeniera, aunque si tuviera ese conocimiento creo que esto brindaría una perspectiva un poquito más amplia de ello. Pero sí me hace importante que haya una discusión mucho más transdisciplinar respecto a este tipo de problemas, porque es que le estamos dejando el diseño de gran parte de el despliegue de esas tecnologías a un sector que puede llegar a ser muy hábil en lo que hace, pero creo que le falta mucho de otro tipo de lugares que es muy importante. No sé si ustedes han visto ese último documental de Netflix que se llama The Social Dilemma, que habla sobre cuáles son esos problemas que ha traído consigo las redes sociales, y entrevistan a muchos de los desarrolladores de las aplicaciones de Me Gusta, de los que hicieron el marketing en Facebook, y dicen, es que nosotros nunca preveímos que esto iba a pasar, pero es que no les tocaba prever, les tocaba estudiar otras cosas diferentes a sus lenguajes de programación y los límites que impone, digamos, una visión tal vez un poco técnica, ¿sí? Entonces, yo creo que para evitar esos problemas o para reflexionar críticamente sobre ellos, es necesario que las humanidades, y en este caso las humanidades digitales, pues se metan en ese tipo de discusiones y no le tengamos miedo a las dificultades técnicas que tendríamos que enfrentar. Pero por el otro lado, entonces uno tendría que pensar en otras herramientas que han empezado a aparecer y que permiten entonces acercarse también técnicamente, sin ser especialistas en esto, como Runway o Playform, por ejemplo, que son dos herramientas en las que uno puede, a través de una interfaz gráfica, acercarse al funcionamiento de estos modelos de inteligencia artificial sin necesidad de entenderlos completamente, y sin embargo tener una perspectiva mucho más cercana de lo que podría ser una distancia completa sobre el funcionamiento técnico de este tipo de sistemas. Entonces yo creo que es importante que entre más personas de otras disciplinas nos metamos en estas discusiones, creo que va a ser mucho más ricas las preguntas, y creo que tal vez puede llegar a ser mucho más responsable el desarrollo de algunos de estos sistemas. Listo, muchas gracias. Aquí tenemos una pregunta puesta en el chat. Dice, ¿pueden ampliar la explicación sobre por qué entender la inteligencia artificial como magia o alquimia oscurece el problema del control o la estadística o el funcionamiento mismo del algoritmo? ¿De qué manera lo oscurece? Bueno, pues me imagino que es una pregunta para mí. Me imagino que tal vez Luis Fernando tiene algo que decir sobre eso cuando hablé de las cajas negras también. Y yo lo que pienso es, primero, yo lo que propongo es un análisis materialista de el funcionamiento de estos modelos de inteligencia artificial. Es decir, materialmente, socialmente, políticamente, ¿cómo es que funcionan? Y si uno cree que las redes neuronales artificiales funcionan como si fuera magia, lo que esto hace es, por un lado, quitarle la responsabilidad a aquellas personas, a aquellas corporaciones, a aquellas instituciones que están desarrollando ese tipo de modelos. Y por el otro lado, entonces, nos quita la posibilidad de decir cualquier cosa sobre su funcionamiento y sobre las consecuencias que este funcionamiento tiene. Hay un texto de Kate Crawford, y es una de las autoras que yo utilizo en varias ocasiones durante mi investigación, que habla de un reencantamiento, y un reencantamiento relacionándolo con los inicios de la alquimia, en donde se veía que por los resultados grandilocuentes que este tipo de prácticas presentaban, pues entonces nos quedábamos simplemente con el resultado, pero nos olvidábamos del proceso. Y esto entonces hace que nos
no podamos hacernos cierto tipo de preguntas. Y yo creo que lo oscurece en tanto que nos impide pensar, por ejemplo, en el papel que juegan los sets de datos, quienes escogen los sets de datos, quienes los están etiquetando, y las otras preguntas epistemológicas y estéticas que yo estaba proponiendo un poco superficialmente, pero que se me hacen muy importantes para poder entender cómo funcionan y qué es lo que está pasando en la vida real de esos sistemas en las sociedades en las que se está implementando. Yo Sí, Luis, quisiera por decir favor. algo ahí. ¿Puedo? Sí. Claro, claro. Bueno, no, yo quisiera arrancar con algo que hago la advertencia que es una paráfrasis, entonces me puedo descachar completamente, pero que es una paráfrasis así de cultura popular, pues, que es esta frase del escritor de ciencia ficción Arthur C. Clarke, de cuando una tecnología para alguien que no entiende una tecnología, esta es indistinguible de la magia, ¿no? Creo que él mismo hablaba de esto, cuando uno no entiende una tecnología, es lo mismo que una magia. O sea, creo que eso es una frase que sintetiza de lo que estamos hablando aquí, que se trata de entender y como Hugo señalaba y como también yo lo decía, y el no entender una tecnología creo que es lo que se quiere decir con la magia, ¿no? Si yo no conozco los dispositivos internos, si no conozco además toda la cadena de operaciones, toda la cadena de valores que hay detrás de una tecnología, pues lo que hago es perder agencia. Y eso no funciona, no se aplica solamente para la tecnología, sino para todos los campos. Yo diría que, por ejemplo, gran parte del descalabro político colombiano es no conocer nada de política o desinteresarse completamente de ella, ¿cierto? O sea, el perder el entendimiento de algo, pues no es muy recomendable. Y creo que Hugo un poquito lo decía, además aquí esto está acompañado de un discurso también que han hecho muchos los teóricos y las teóricas en los famosos STS, estudios en ciencia y tecnología. De hecho, creo que hay un libro por ahí muy famoso del MIT que se llama Imported Magic, o sea, como magia importada. Y es como todos los discursos políticos, sobre todo en Latinoamérica, han estado basados en una creencia en la tecnología como una panacea mágica que llegará a resolvernos los problemas, ¿no? O sea, eso es muy común y lo estamos viviendo ahora también en pandemia. Cuando arrancó todo esto, ¿cuál era la panacea? Respiradores. Teníamos que buscar respiradores por todo lado, ¿no? Entonces siempre hay, o si llego yo a donde unos estudiantes y les doy tabletas a todo, entonces ellos por generación espontánea van a aprender. Es un discurso muy latinoamericano y muy colonizado además, porque generalmente los centros de tecnología no están acá, sino en otro lado, pensar que por esas tecnologías importadas pues vamos a progresar, ¿no? Que es también un discurso progresista. Y eso va también enlazado, pues justamente a esto que estoy diciendo, de cómo desconocemos la cadena que hay detrás, por ejemplo, de los algoritmos de inteligencia artificial y cómo hay una fe ciega no sé, en unas cosas, unos automatismos, pero como de pronto lo señalaba Hugo, esto está lleno de eslabones débiles en la cadena, ¿no? O sea, desde todas las personas que generalmente en los mal llamados países del tercer mundo o en la India son mal pagos para hacer los etiquetados de todas este tipo de cosas, eso. Hay muchas personas que creen que la inteligencia artificial, no, ya estamos, eso es completamente algorítmico y no, detrás de eso hay una explotación laboral grandísima de todas las personas que, por ejemplo, etiquetan miles y miles de fotografías en conjuntos de datos para poder entrenar los algoritmos o de los programadores o de, ¿sí me entienden? Entonces, todo eso, por ejemplo, es lo que queda oscurecido bajo ese discurso tecnopositivista que muchas veces se emparenta pues con una magia, ¿no? Gracias, Luis Fernando. Sí, el famoso turco mecánico de Amazon, por ejemplo, ¿no? Que es una empresa en la que mucha gente trabaja haciendo Exactamente. acciones muy pequeñitas, ¿no? Clasificando, etiquetando, y es un montón de personas, no de máquinas. Bueno, ya no nos queda mucho tiempo. Digamos que habría muchas más cosas que se podrían decir. Por ejemplo, a mí me quedó como en el tintero que en las cosas que ustedes estaban mencionando hay muchas cosas en común, pero una cosa que es en común en la presentación de los dos es la idea de la apariencia, ¿no? Como la noticia falsa o la imagen falsa o el fake, el deepfake es solamente una cosa que
evalúan apariencia, y también los sistemas de clasificación, como los que estaba hablando Hugo, solo evalúan la apariencia de la imagen, ¿cierto? Lo que se ve de inmediato, y eso es lo que se usa para clasificar. Entonces, bueno, tal vez después se va a poder como hablar más de ese punto en común. Creo que ya para cerrar, no sé si alguno de ustedes quiera, aparte de los ejemplos que ya mencionaron, hablar de algún texto que ustedes recomienden para leer, algún proyecto, alguna herramienta que le quieran recomendar a la gente para que pruebe. Ya sé que ya mencionaron Runway, pero no sé si, por ejemplo, Hugo podría poner un enlace para que podamos buscarlo. Entonces les doy un momentico para que nos cuenten si quisieran añadir algo para que la audiencia pueda buscar más cosas más adelante. Pues yo hablé Runway y Playfun, lo pueden buscar bajo sus nombres. Runway es una aplicación que se puede descargar para escritorio, pero hace pocas semanas tienen una aplicación web, entonces uno puede utilizar las dos formas. La aplicación de escritorio pues requiere un poco más de procesamiento de información, entonces quien tenga un computador que cree que no le puede servir mucho, pues puede aprovechar la interfaz web. Y Playful sí es una aplicación completamente basada en la web con la que uno puede llegar a experimentar sobre todo con algoritmos GAN, que son algoritmos generativos que precisamente son los que crearon esas imágenes de This Person Doesn't Exist. Y yo tengo más que unas referencias teóricas, porque creo que hay muchas, digamos, podría hablar de Susan Lake Star para hablar de la clasificación o de la COV, pero me gustaría tal vez compartirles unas cuentas de Twitter que yo sigo y que son muy buenas para seguir la discusión que voy a poner ahí en el chat. Listo, Hugo. Muchísimas gracias. No sé si Luis Fernando también quiera añadir algo, alguna referencia. No, pues que son un montonón de cuentas de Twitter. No, lo único es más que una referencia específica, que es algo que creo que a mí me llama mucho la atención y que supongo que muchos de ustedes están al tanto. Es como hay varios artistas que han empezado a diseñar vestuarios que de alguna manera podrían caber dentro de esto de adversarial examples, pues para un poquito engañar los algoritmos de clasificación de las cámaras, ¿no? Entonces, en estos momentos no se me viene un nombre así específico, pero yo sé que en un buscador, que espero que no sea el de siempre, pues pueden encontrar ejemplos de artistas pues que diseñan desde maquillaje, desde prendas, pues que de alguna forma engañan estos algoritmos de clasificación, simplemente como eso. Listo. Bueno, muchísimas gracias entonces Luis Fernando y Hugo y a las personas que se conectan. Solo para cerrar, bueno, como les decía al principio de la presentación, durante toda la semana tuvimos las presentaciones de la Maratón HD en conjunción con las clases abiertas de la Facultad de Artes y Humanidades de la Universidad de los Andes. Entonces, si no han visto las otras presentaciones, les invito a que busquen las grabaciones que hay y a que entren de nuevo al blog de la Red Colombiana de Humanidades Digitales. Ahí tenemos varios contenidos publicados, entre esos, por ejemplo, un artículo de divulgación escrito por Hugo, en el que él habla en más detalle acerca de lo que él estaba presentando, y en el que también hay un enlace a un artículo que él escribió por si les interesa seguir viendo más cosas sobre estos temas. Entonces, muchísimas gracias y nos vemos a la próxima. Gracias a todos. Bueno, no, muchas gracias a ustedes y a todos y a todas.